En breve hablaremos, Cristian, con el doctor Víctor García Toma sobre esta propuesta de acción popular, ¿no? Para eliminar el voto de confianza. ¿Habrá un impacto constitucional? ¿Cuál será? Señor García Toma, bienvenido, buenos días. Fátima y Cristian, gusto en saludarlos. Muy buenos días. Muy bien, el gusto es nuestro. Bueno, doctor, de plano, ¿qué le parece la propuesta? Me parece razonable. Esta es una institución que fue instituida, esta es una institución que fue insertada en la Constitución del año 1993 como parte de los argumentos, entre comillas, para justificar la necesidad de dictar una nueva Constitución. En realidad era para legitimar el golpe de Estado del ingeniero Fujimori. Esta institución forma parte del régimen parlamentarista. Ha sido insertada sobre la base de un sistema político que tiene fundamentalmente matrices presidencialistas y en consecuencia esa fusión en el caso del país no ha sido apropiada, ¿no? Por la razón siguiente: mientras que en el sistema parlamentarista existe un ejecutivo que es bicéfalo, hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno, aquí tenemos la figura del presidente, que simultáneamente es jefe de Estado y jefe de gobierno. El presidente del Consejo de Ministros no ejerce un gobierno per se, es un colaborador, el primer colaborador del presidente dentro del Consejo de Ministros, y es su coordinador. Pero los programas, planes y acciones que él presenta no son suyos, son los de quien dirige la política de gobierno, en este caso el presidente de la República. En consecuencia, esa, como algunas otras instituciones, como por ejemplo la estación de preguntas, como por ejemplo el tema de la jurisdicción de las comunidades campesinas, como el tema de la elección de jueces, digamos, son instituciones que deberían desaparecer de la Constitución. Correcto. Doctor García Toma, aquí consultábamos también sobre esta propuesta y el carácter que involucra, y hay quienes señalan que evidentemente se ejerce, digamos, hay un ejercicio democrático de parte de quienes son nuestros representantes y que esto no debería perderse. En realidad, el tema del control, del mutuo control de poderes no se pierde, porque el Congreso de la República tiene la interpelación, tiene la censura, tiene la solicitud de informe, tiene la invitación para informar, tiene la dación de cuentas, tiene un arsenal de instrumentos con las cuales puede fiscalizar la labor del Poder Ejecutivo. En lo único que, digamos, podría señalarse que se pierde es el hecho que cuando hay voto de investidura, ciertamente el gabinete, para ser agradable al Poder Ejecutivo, trata de colocar rostros o figuras que tengan una cierta aceptación política, ¿no? Si no existiese, como en el caso de que dudo que se apruebe, pero en el caso de que se aprobase la reforma, el presidente podría antojársele colocar a una figura claramente antipática o deslegitimante en la opinión pública, y como no hay voto de investidura, igualmente lo termina plantando en el Consejo de Ministros, ¿no? Esa es la única utilidad que tendría actualmente. Escuchaba al doctor Urbiola sobre la posibilidad de que esto sea en todo caso facultativo, ¿no? El poder pedir cuestión de confianza. Hay dos tipos de cuestiones de confianza: la obligatoria, que es el voto de investidura, y las cuestiones de confianza facultativas. La disolución del Congreso se debió a cuestiones de confianza facultativas, o sea... Que solo esa. Solo eso, ¿no? Sí, pero facultativas del Ejecutivo. Yo decía que se apruebe la reforma porque se requieren 87 votos, y he leído de varias bancadas que hay observaciones al proyecto, así que creo que esto va a ser una discusión finalmente infértil, ¿no? O sea, doctor García Toma, pero entonces, si calculamos que es infértil, ¿no deberíamos también ser un poquito escépticos y creer que la propuesta en sí viene, ¿no?, con un vicio de origen, porque finalmente es una manera de lavarse la cara de lo que habría sido la negativa a Pedro Bacteriano? Sí, pero sobre todo por parte de quien viene, digamos. Claro. Causó clara sorpresa la posición de Acción Popular, a quien los errores los errores que comete Acción Popular
son de una naturaleza distinta a las otras organizaciones. Acción Popular es un partido de vieja data, ¿no es cierto?, con un viejo historial parlamentario, con una vida institucional enraizada, y en consecuencia no se puede dar el lujo de caer en los gazapos de organizaciones pues nuevas, o digamos cuasi informales, como las que existen en buena parte de las bancadas parlamentarias, ¿no? En efecto, es una suerte de mea Correcto, culpa, pero ¿no? Claro, pero viene demostrando desgraciadamente que está más en el lote de estos espontáneos que parecen haber surgido en el Congreso, que como ese partido de larga data. Es una opinión personal, no sé si usted la comparte. Se acordará usted, Cristian, que Andrés Tausen Escurra, un viejo líder aprista, alguna vez calificó a Acción Popular como una federación de independientes, porque más allá del mensaje gaseoso del Perú como doctrina, no había un conjunto de ideas que nucleara, ¿no es cierto?, a los miembros de esta organización. Bueno, en este caso eso ha sucedido, y creo fundamentalmente por los invitados, ¿no? Hay gente de Acción Popular que tiene una vinculación partidaria, y eso genera una cierta necesidad de anuencia, pero hay muchos parlamentarios de provincias de Acción Popular que no están ligados a la organización y bueno, y votan como les da la gana, ¿no? Correcto. Doctor, una pregunta volviendo al tema de fondo, porque también le queremos preguntar por este fallo del Tribunal Constitucional respecto de personas que habrían cumplido con una sentencia y que obviamente no se les debería prohibir la figura del impedimento de postular. Bajo esa premisa está Podemos retrocediendo en la votación que se daría el día de mañana para obviamente decir, aquí hay un vacío, si nosotros aprobamos el impedimento de llegar al Tribunal Constitucional, podrían decirnos que es inconstitucional. ¿Tiene asidero esa posición? ¿Ha tenido ocasión de revisar o de leer esa sentencia a la cual ha hecho alusión hace instantes el congresista Almerí de Podemos? En realidad, Cristian no conocía de esa posición. Y en consecuencia no he tenido posibilidad de revisar la sentencia, pero sí puedo darle una opinión sobre el tema, ¿no? La primera es que está claro que afecta la presunción de inocencia. En segundo lugar, que exoneramos de responsabilidad al verdadero culpable, de quien desde un congresista, digamos, competente, con la pintura manchada, es el elector. Finalmente, una primera instancia es el partido por colocar a gente que, teniendo, digamos, generando algunas dudas o incertidumbres, finalmente es colocado en la lista. Pero finalmente, por el tema del voto preferencial, es el ciudadano quien escoge, quien elige. Exitosa. En consecuencia, no se está resolviendo el problema de fondo. El tema de fondo es que los partidos deberían ser más serios en sus propuestas, y en segundo lugar, que el ciudadano tiene que ejercer su ciudadanía de manera más responsable, ¿no? Sí, bueno. ¿Usted no cree entonces que sería, digamos, positivo plantear este impedimento, digamos, en una ley y que no finalmente sea el propio partido o el propio ciudadano quien no elija a esta persona? Tengo la impresión de que la propuesta es popular, es atractiva, ¿no? Porque justamente coincide en una etapa en donde supuestamente todos estamos de pie en la lucha contra la corrupción. Esa es una emoción, un sentimiento que fluye en la ciudadanía. Segundo, tengo dudas sobre la juridicidad de la misma, pero en tercer lugar creo que el problema no está en impedir postular, sino está en mejor votar. Ese es el tema para mí. Ok, pero entonces sí tiene un punto el congresista Almerí cuando dice que esto podría eventualmente llegar al TC para que el TC defina si es constitucional o no ese impedimento. ¿O usted cree a priori que es constitucional, pero que finalmente no es lo ideal porque no ataca la raíz del problema? Digamos, ataca la presunción de inocencia, y hay jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre esa materia. Es un problema. Sin embargo, evidentemente la postura en relación a este tema es mayoritariamente a favor. Es también, como en los casos anteriores, una medida populista de buena fe, ¿no? Nuevamente.
Pero déjeme insistir, perdón, Fátima. Entonces, digamos que esto que usted ha llamado como populista y que tiene una aprobación mayoritaria, ¿usted cree que también tendría un correlato en la conformación del TC? Porque una cosa es que la mayoría del pueblo en una encuesta diga sí, impedimento, y otra cosa es que los 7 magistrados del Tribunal Constitucional digan también, bueno, esto es popular y a la gente le gusta. El TC no debería fallar de acuerdo a lo que a la gente le gusta. ¿A usted le parece que en el TC podría validarse la constitucionalidad de una ley como esa? Digamos, en los últimos años, este tribunal ha tenido ciertas tentaciones a lo Pocho Rospigliosi, ¿no? Es decir, dictar sentencias, digamos, que generen el aplauso a la tribuna. O sea, no me causaría... es lo que le gusta, es lo que le gusta a la gente. Claro, ¿no? Porque de otro lado también, como sucede con el caso del presidente Vizcarra, tienen pues una súbita complacencia ciudadana. Pero no se trata de eso, como usted bien ha dicho, Cristian. El papel del Tribunal Constitucional es defender los principios, valores, instituciones y derechos que establece la Constitución. Y si tiene que ir contra la mayoría, tendrá que hacerlo, debería hacerlo, sí. Porque finalmente su rol no es gustar o no gustar, sino hacerlo aquello que la Constitución le ordena, ¿no? Que es defenderla. Doctor García Toma, hay una serie de propuestas del legislativo, leyes que se aprueban por insistencia y que finalmente la crítica se conduce a que podrían tener un carácter de inconstitucional, incluso llegar al TC. Por ejemplo, esta de la ONP. Usted, digamos, en su experiencia, ¿qué futuro le da, ¿no?, a esta ley de llegar justamente al tribunal? Bueno, es una ley que está destinada a tener corto tiempo de vida en el caso que se apruebe, porque es indiscutible, primero, que es una ley que genera iniciativa de gasto. Los parlamentarios están prohibidos de promover leyes en esa línea. Segundo, que hablan de algo que es inexistente, hablan de un fondo. Y la ONP no tiene ningún fondo. Los ingresos que recibe mensualmente de los trabajadores en actividad están dirigidos a pagar las pensiones de los que están en el pasivo. Es decir, es simplemente una mesa de partes desde un punto de vista económico, ¿no? Entonces, la ley no digamos, es inconstitucional, se equivoca técnicamente, aunque se entiende que hay un buen propósito, que es efectivamente ocuparse de aquellas personas que han estado, digamos, aportando a la ONP y después finalmente no reciben nada, digamos, a costa de su aporte, porque evidentemente no cumplen las exigencias de la ley, pero han aportado y en consecuencia algo deberían recibir. Claro. Creo que por ahí va la cosa, pero digamos no en los términos que lo ha planteado se ha planteado en el proyecto de ley. Por allí, por ejemplo, se podría apelar que finalmente la ley que reglamenta que si no llegas a los 20 años no recibes nada, ¿eso sí podría tener un carácter de inconstitucional? Sí, porque se está obligando a aportar a alguien que para finalmente no recibir ningún beneficio. O sea, digamos, es como una suerte de recibo un ahorro, pero no solamente no recibo el interés, sino que tampoco recupero mi ahorro, ¿no? Ajá. Eso me parece sí que es injusto y arbitrario contra aquellos trabajadores que por distintas razones no llegan al mínimo. Y claro, no llegan al mínimo, por los fácticos que han aportado. Apelar a eso es un camino más largo, doctor García, ¿verdad? Porque ¿qué otra cosa le podría quedar al Congreso para hacer? Finalmente ellos también quieren caer en la foto en que hicieron algo respecto a esos aportantes, todo, ¿no? Pero o sea, claro, ellos algo más inmediatista que finalmente puede que no se aplique. Ahora, ¿cómo le respondemos? Porque hay quienes dicen, no estamos, digamos, tomando ninguna decisión sobre presupuesto y demás. Lo han dicho cuando se les ha increpado que esto puede llegar a inconstitucional justamente por lo que usted ha mencionado. El tema constitucional lo soslayan, el tema técnico lo ignoran, pero son conscientes de que eso les va a generar el aplauso, ¿no? Y la gratitud momentánea de los beneficiarios. A eso me refería. Pero hay un tema adicional de Fátima y Cristian que, si ustedes reparan, se presenta todos los días. Aparece en el diario peruano, se declara ley de necesidad e interés público la creación de tal cosa, ¿no? Y eso es una mentira, eso es un engaño a la ciudadanía, porque todo lo que significa demarcación territorial
de acuerdo con la Constitución, se inicia con una propuesta que tiene que ser técnica del Poder Ejecutivo y luego una aprobación del Congreso. Si el Poder Ejecutivo, por razones técnicas, no aprueba o no plantea la necesidad de creación de un distrito o una provincia, esa ley es letra muerta. Pero sin embargo, es declarativa, pero con ese documento, con ese texto, nuestros parlamentarios se presentan ante sus provincias y aparecen pues como que, digamos, han protegido los intereses del pueblo, les están mintiendo, los están engañando, y eso se hace todos los días. Increíble. Correcto, correcto. Doctor, de mi parte, una última para volver al tema inicial, ¿no? Esta reforma planteada por Acción Popular, una manera, pues, ¿no? de quizá buscar lavarse la cara, sabiendo que no va a tener eco en el resto de bancadas. Pero esto lo había planteado la Comisión Tuesta y lo había planteado dentro de unas reformas, digamos, dentro de una reforma holística, una reforma integral, porque, claro, si uno plantea, oye, la Constitución del 93, que efectivamente modificó la figura respecto de que sea obligatorio cuando era voluntario, el tema de justamente el voto de confianza para el nuevo gabinete, pues también el tema de la disolución del Congreso era por 3 y no solamente por 2 como la cambió Fujimori. Es decir, si vamos a cambiar algo, tendríamos que cambiar todo el sistema para ir mejorando este híbrido que tenemos entre presidencialista y parlamentarista. Entonces, me parece que nuevamente también la crítica al Congreso sería lo mismo de la ONP, una reforma o ley cortoplacista, netamente populista, para ganarte una cosa inmediata, y el interés del país y el buen andar del sistema político peruano les importa poco o nada. Totalmente de acuerdo, Cristian, y sobre todo tomo su palabra. Las reformas tienen que ser holísticas, integrales, armónicas, orgánicas, ¿no? Aquí estamos mutilando, ¿no es cierto? O estamos, por un lado, maquillando la Constitución por otro, por otra parte, y lo que está surgiendo es un monstruo, ¿no es cierto? Ya la Constitución del año 93, fruto de las reformas durante el gobierno de Ollanta Humala y durante este gobierno, ha perdido su coherencia, su sentido de unidad ideológica y estructura técnica. Y sobre todo, esto se produce dentro del marco que bien se ha llamado de una suerte de populismo constitucional que no ayuda ni contribuye. Creo que hay que regresar a lo que usted dice. Si vamos a hacer reformas, primero veamos digamos, el bosque y encontremos allí qué reformar, ¿no? Para que una reforma no termine afectando a otra parte de la Constitución. Correcto, correcto. Muy bien. Vamos a ver cómo va ese tema. Muy Un placer bien. como siempre. Sí, doctor García. No, gracias a usted. Bueno, un abrazo. Entonces, perdón, nos va quedando claro que esto de la ONP va a quedar en saco vacío, doctor García. Va a quedar el saco vacío y yo creo que lo más importante es que hay una comisión que debería ir más allá del tema parlamentario, que está viendo el tema pensionario. Allí sí habría que prestarle atención. Sí necesitamos mejorar el sistema integral de pensionario en el Perú, la 2530, la 1990. Pero claro, no es inmediato, ¿no? Y no quedas en la foto. Eso demora, no. y los parlamentarios no tienen tiempo ni tienen interés en llevar a cabo un proceso. Sí, doctor García, pero eso sería para resolver el problema, digamos, a futuro. ¿Qué pasa con las personas que aportaron y no van a recibir nada? ¿Hay algún mecanismo, alguna propuesta que no se interrumpa con el que se estén disponiendo del presupuesto, que le quede el legislativo por hacer, o solamente, digamos, no sé, insistir con el Ejecutivo es la única tarea sobre los aportantes que ya fueron y que no han recibido nada? Bueno, si la idea se engancha con el tema de la crisis económica que sufrimos, ¿no? Digamos, ya no lo vemos desde la perspectiva de que el sistema tiene deficiencias y está mal diseñado, sino de la idea de que se necesita, digamos, inyectar a la economía familiar dineros a segmentos que están siendo afectados por la crisis económica. En todo caso, en esa línea, que no tiene que ver con el sistema, sería pues incluir un bono para aquellas personas que son integrantes de la ONP y que no han, por los efectos de la ley, no han obtenido un beneficio, ¿no? Correcto. Que no tienen pensión. Bueno, eso sería mucho más razonable. Que parece que es una propuesta que estaban por lanzar. Vamos a ver qué pasa. Doctor García Tomás, muchas gracias.